¿Qué hay? Bienvenidos a un nuevo video de El Profe Nectalí. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema que en lo particular a mí me encanta, es la física. Y para hablar de la física debemos remontarnos a unos 3000 años antes de Yeshua HaMashiach o Jesucristo, como es conocido. Por ejemplo, en Babilonia, donde podemos ver estructuras con unos conceptos muy claros de lo que es la física, como por ejemplo el Coloso de Rodás. Este coloso tiene mucho, pero mucha semejanza con la Estatua de la Libertad. O también podemos observar las pirámides de Egipto. Y es tan majestuoso que incluso en la actualidad es bastante difícil de explicar objetivamente la construcción de ellas. Pero debemos remontarnos hasta el siglo VI en Grecia con Tales de Mileto, que es considerado uno de los primeros físicos naturalistas o filósofos naturalistas como eran conocidos en aquel tiempo. ¿Y por qué Tales? Porque Tales es el primero en que se considera que se dio una explicación del universo sin tomar en cuenta nada de lo divino, es decir, solo el raciocinio. Sin embargo, debemos esperar hasta el siglo IV con Aristóteles, donde podemos ver estudios bastante serios sobre el movimiento de los cuerpos. De hecho, Aristóteles de Macedonia inventa la palabra física, que significa naturaleza. Por lo tanto, aquellas personas que se dedicaban a esta disciplina eran conocidos como naturalistas o simplemente filósofos naturalistas. Y en este punto tenemos que ver que la física empieza a agarrar un poco de cuerpo. O, por ejemplo, podemos ver en el siglo III al señor Arquímedes de Siracusa, conocido por Eureka, y conocido también por el principio que lleva su nombre, de empuje, el principio de Arquímedes. También se considera que es un ingeniero bastante prolífero en base a lo que es la disciplina física. Pero para un nuevo giro debemos esperar hasta Galileo en el siglo XVII, Italia, porque Galileo es primero el que introduce el método científico, por eso es considerado el padre de la ciencia. Sin embargo, una de las cosas que más se le son memorables en sus descubrimientos y sus aportes es, por ejemplo, colocar las pruebas de que la Tierra se mueve. Y podemos también comentar que Galileo pues hizo estudios bastante exhaustivos sobre el movimiento de los cuerpos, sobre todo en la caída libre. Pero casualmente el siguiente año, después que Galileo muere, nace nada más y nada menos que Isaac Newton, ¿sí? Inglés del siglo XVII, conocido como el padre de la física. Sin embargo, él mismo decía que estaba montado en hombros de gigantes. Sin embargo, también se puede decir que formuló la primera teoría científica completa, el Principia. Y con esto, pues, la cara de la física cambió totalmente. Incluso después de Isaac Newton, se empieza a conocer ya como física en vez de filosofía natural. Y claro, la técnica y la forma de estudiar esta disciplina cambia para siempre. Dentro de esto podemos nombrar a esos gigantes que él decía, supongo que se refería a Aristóteles, con el estudio del movimiento propiamente dicho, Galileo, que estuvo como predecesor, o por ejemplo a Tycho Brahe en astrocartografía, o a Nicolás Copérnico, que colocó a la Tierra en su posición correcta, o a Johannes Kepler con sus fórmulas para demostrar el movimiento planetario. Y después de esto, obviamente, pues la física empezó a enriquecerse demasiado rápido, nombrando personas como Michael Faraday con el motor eléctrico, o por ejemplo a James Clerk Maxwell
con sus ecuaciones de electromagnetismo. Y podemos llegar a un punto con Albert Einstein en el siglo XX, con la introducción de las teorías de la relatividad, que cambiaron el mundo para siempre, sobre todo hablando de energía y movimiento. Después de la relatividad, pues la era de la física ya es totalmente distinta, de hecho se llama la física moderna, y se introducen conceptos cuánticos para el nacimiento de la mecánica ondulatoria o mecánica cuántica. Personas como Thomson con el estudio del electrón, o por ejemplo Rutherford con el estudio del protón, o Schrödinger con su modelo atómico bastante avanzado. En la física también tenemos que decir que existen muchos premios, pero el premio más importante es el premio Nobel. Este premio es en honor al químico sueco Alfred Bernhard Nobel, y desde 1901 se entregan estos premios de forma anual. Sí, hay algunos años que no se ha entregado, por ejemplo la guerra, o porque haya que no lo merezca ese año ningún físico. Y este premio consiste en aproximadamente 1 millón de euros al ganador o a los ganadores que lo comparten. Por ejemplo, el primero en ganarlo fue el físico Wilhelm Röntgen por sus aportes en los rayos X. Por cierto, su mano es muy famosa. Y los últimos en compartirlo ya en 2019 son, por ejemplo, el canadiense Pebbles y los suizos Mayor y Kelos. Con esto terminamos la información de hoy. Espero que me ayuden con un me gusta y suscribiéndose.